CNN Radio. En Rosario, 89.5. Bien, seguimos en CNN Radio, estamos en Consentido Común. Este año también hemos recibido el informe de gestión 2021 de la Secretaría de Justicia, que depende del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos. Es un informe muy detallado, tiene 106 páginas. La verdad que está muy bien esto, ¿no? Porque repasa la gestión entera, pero incluso de manera detallada, de manera amplia, con números, con algunos números incluso. Está muy bien el informe de gestión de la Secretaría de Justicia. Y si bien en radio tenemos poco tiempo, no vamos a poder repasar todo, vamos a conversar con justamente el secretario de Justicia de la provincia de Santa Fe, el doctor Gabriel Somaglia, para destacar lo más importante de lo hecho en 2021 a partir de este informe que es, repito, muy detallado. Muy bueno para revisar. Lleva tiempo leerlo, por supuesto. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día, Marcelo Fernández. Hola, Marcelo. Feliz año para vos. Muchas gracias, Gabriel, muy amable y igualmente, gracias por atendernos. Bueno, es muy bueno el informe de gestión que presenta la Secretaría, es muy detallado. Creo que el año pasado estuvimos hablando justamente sobre este tema y en ese entonces el tema principal era cómo adaptar los distintos procesos, los distintos trámites, inclusive en la justicia propiamente dicha, a la pandemia. Este año, lógicamente, se habrá seguido trabajando sobre eso, pero hay un montón de otras cosas más. ¿Qué podríamos destacar, Gabriel? Mira, yo en primer lugar agradecerte porque muchas veces estos datos se pierden y se analiza un poco más las noticias que tienen impactos sociales, pero la Secretaría de Justicia del Gobierno de la provincia, del Poder Ejecutivo, más allá de ligar la relación con el Poder Judicial, tiene un sinnúmero de servicios a la comunidad, no solamente porque lleva los registros de las personas humanas a través del registro civil, sino también de las personas jurídicas, en Inspección General de Personas Jurídicas, el relevamiento y el movimiento económico de lo que son las propiedades inmobiliarias, y obviamente todo lo que tiene que ver con los conflictos sociales a través de las agencias de mediación, el problema que tienen los menores que delinquen. Entonces, es un abordaje muy amplio en relación a la vida social, y por eso digo que es un servicio a la comunidad, como lo refleja, por ejemplo, en el registro civil, que en el registro civil reconocemos que siempre hay coyunturas u obstáculos para obtener los trámites de una manera ágil como se pretendiera, pero en el correr del año 2021 se han hecho más de 1.200.000 trámites que tiene que ver con nacimientos, matrimonios, defunciones, DNI, y como dato saliente que a mí obviamente el impacto lo vemos con la pandemia, en los datos del 2019 contra el 2021 nos arroja que en número de fallecimientos hemos tenido prácticamente un 40% más de personas fallecidas. Por ejemplo, hemos anotado más de 43.000 defunciones contra las 33.000 del 2020 y casi 30.000 del 19. Esto tiene que ver con un dato duro que fue la pandemia. Como así muchos les gusta simpatizar o analizar que obviamente los matrimonios versus las uniones convivenciales, es decir, las uniones convivenciales han duplicado la cantidad de inscripciones en relación a los matrimonios, y así podríamos ir. Obviamente el avance de la diversidad y la libertad en cuanto a las cuestiones de género y a las receptividades normativas, tenemos por ejemplo que en cuestiones o en materia de género un salto cualitativo de más de un 150%
de trámites vinculados a ello del 2019 al 2021. Bueno, y lo que sí ha caído un poco, no significativamente, son las cantidades de nacimientos, comparativamente 21 contra 19. Lo que sí es un salto muy importante, la cantidad de nacimientos que se produjeron en el 2021 contra los del 2020, prácticamente un 100% más de personas nacidas en 2021 en relación a 2020. Sí, Eso, perdón, 100% más, dijiste, sí, Gabriel. sí, 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 sí. Y mucho encierro en el 2020, ¿no? Sí, sí, si lo tomamos desde ese punto de vista, ahí puede haber una de las causas, ¿no? Una Pero explicación, ¿no? se ha sostenido más o menos en los mismos guarismos, digamos, que había del 2019 hacia, hacia atrás. Un Ujú. dato que también puede resultar significativo para tu audiencia, que tiene una cierta vinculación con el movimiento económico, tiene que ver con las transferencias dominiales, es decir, la cantidad de escrituras públicas relacionadas a transferencias de inmuebles o constituciones de fideicomiso. En total, se han hecho en Rosario más de 181.000 trámites en lo que va, digamos, del 2021, de las cuales más de 51.000 obedecen a transferencias dominiales, el doble de las que hubo en el 2020. Es decir, Ujú. esto nos puede dar dos indicativos. Por un lado, el parate económico, digamos, el parate económico que significó el Del 2020. 2020. ¿eh? Del 2020, sí. Exactamente. Y, digamos, un relativo crecimiento, muy, muy poco, pero crecimiento, en fin, del mercado inmobiliario, lo que es una repercusión de la economía que comienza a moverse un poco, que en el 2021 se han hecho más de 51.000 transferencias contra las 25.000 que se habían hecho en el 2020. Es decir, hay una duplicación, y obviamente siempre el sur provincial, que si bien en su extensión geográfica es más pequeña que el norte santafesino o el centro norte, la densidad demográfica siempre es mayor en el centro sur, y también la capacidad o el movimiento económico, es decir, hay casi un 20% más de movimiento inmobiliario o 25% más en el centro sur que en el centro norte provincial. Ujú. Y otro dato que también podemos, digamos, sostener, es que en materia de personas jurídicas, que también es algo importante, Importante, sí. sí, se ha sostenido el nivel de cantidad de trámites vinculadas a sociedades anónimas, ¿no? Pero lo que sí nos ha sorprendido es el crecimiento de ONGs, es decir, hay Nuevas. sí, 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 sí. Hoy se han inscrito en el curso del 2021 entre asociaciones civiles y fundaciones más de 650 instituciones que denominamos organizaciones no gubernamentales, ¿no? Es un crecimiento de un 180% contra el 2020. Es decir, hubo un crecimiento sostenido, si bien estas entidades no tienen como finalidad específica gestionar actividad económica en sí, sino objetivos de bienestar general, pero sí hay numerosas que conllevan movimiento económico, que son, por ejemplo, las asociaciones de profesionales o asociaciones empresarias, y hemos visto un crecimiento, la verdad, que nos ha sorprendido. Ujú. Gabriel, en ese rubro, el de la Inspección General de Personas Jurídicas, leí por ahí en el informe que están estudiando la posibilidad de hacer un reempadronamiento, ¿puede ser? Sí, exactamente. Eso es algo que queremos hacerlo
por distintas razones. En primer lugar, es un reempadronamiento para poder individualizar miles de ONGs que hay. Por ejemplo, todas aquellas que están vinculadas al deporte, y que hoy el deporte es un factor, digamos, de solidaridad y es un factor social de unión y de contención también. ¿Es solo para ONG o también para sociedades comerciales? No. En principio lo vamos a hacer para asociaciones civiles, va a ser el puntapié inicial, pero obviamente que como las asociaciones civiles tienen un propósito de bienestar comunitario, comenzamos por allí, porque las sociedades comerciales, en el caso de sociedad anónima, son intereses meramente particulares donde el fin lucrativo es lo que los inspira a regularizar esas situaciones, y por lo tanto son ellos los que deben estar interesados para tener los papeles al día y así realizar un montón de trámites. Pero hay muchísimas ONG, muchas de ellas que trabajan en silencio, que muchas veces carecen de la profesionalidad o los conocimientos necesarios de cómo es los papeles que deben tener al día para poder acceder a distintos beneficios que distintos estamentos estatales, municipales, nacionales o provinciales pueden brindarle, y muchas veces no acceden a ello por la carencia de documentación. Y finalmente, también referir que algunos trabajos en silencio que se hacen, como puede ser el tema de protección a testigos, ¿no? Porque muchas veces el mundo de la delincuencia, muchas veces el ámbito delictivo hace que algunas personas se animen a tomar la decisión de declarar o de esclarecer algunos hechos, y por otro lado otros se sientan amedrentados en función de los lugares que habitan o donde viven. Y el Estado, precisamente, el Estado Nacional como el Estado Provincial, tienen programas para proteger a esas personas. Y hoy me gusta reflejar, digamos, que en la actualidad tenemos más de 20 grupos familiares bajo este sistema, que están diseminados en distintos puntos de la provincia, obviamente con la debida protección y obviamente con todos los servicios que hay que brindarle, de los cuales dentro de esos grupos familiares solamente 36 son mayores y 49 son menores, es decir, que el Estado tiene que estar asistiendo en todo lo que es el tema educativo, asistencial, y esto tiene que ver también con la necesidad, digamos, por un lado, de facilitar esclarecimiento de hechos delictivos, y por otro lado, brindarle protección a estas personas. Es común por ahí ver algunas series en alguna de las plataformas donde, bueno, a los testigos, a distintas personas se las moviliza de un lugar a otro. Bueno, esto es similar, donde el éxito del programa precisamente no es el ingreso y la protección, sino es la salida, porque muchas veces grupos familiares deben estar fuera de sus ámbitos, tienen que volver al mundo en relación, y bueno, se les facilita también talleres y capacidades para que, bueno, puedan tomar pericias en otras actividades y, bueno, volver a reinsertarse en sociedad y tener una vida normal. Sí, es algo que en general no se conoce esto, Gabriel. ¿No? Digo, No, porque digamos son programas que muchas veces se trabajan en silencio, como también te podría decir el Centro de Asistencia Judicial, donde muchas veces trabajamos con innumerables víctimas de delitos, de lo que hay que decir también en relación a esto, cómo han crecido los delitos vinculados a los abusos sexuales, ¿no? Por ejemplo, de todas aquellas denuncias, consultas o pedidos de asistencia gratuita que hacemos para distintas causas penales, los delitos vinculados al abuso sexual, en cuanto a las consultas que nos llegan, ¿no? A la cantidad de trámites que han sido casi
casi 1.000 trámites que nos llegan, y más del 52% obedecen abuso sexual, y abuso familiar, digamos, ¿no? 52% de lo que les llega a ustedes. Sí, 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 sí. De lo que, Qué a ver, barbaridad. 52 el crecimiento del 2020 y 2019 contra el 2021. A eso me refiero, ¿no? Sí, 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 sí. Nosotros estamos llevando en esta oficina que depende de justicia y del gobierno de la provincia más de 100 querellas, donde, bueno, ha habido homicidios y los padres se acercan, homicidios, a ver, hemos tenido un caso muy resonante en Santa Fe de una joven de 22, 23 años que volvía de trabajar y por manotearle la mochila, ella iba en una bicicleta, cayó al pavimento, golpeó la cabeza y falleció. Bueno, los delincuentes habían sido menores y a través de esta oficina pudimos obtener un pronunciamiento judicial para que en aquellos casos donde los menores son los que delinquen, puedan ser querellados. Entonces, hay un montón de trámites que se van haciendo en las distintas oficinas de esta Secretaría, que, como decía, son servicios a la comunidad que muchas veces no se visibilizan, pero que tienen una importancia trascendente, como también, y con esto termino, Marcelo, el tema de aquellas personas que tienen un propósito de tomar niños en adopción. Sí, sí, lo vi. Sí. Lo vi en el informe. Hay un montón de otras cosas. Ya digo, el informe tiene 106 páginas y desprende un montón de cosas que son interesantes para conversar. Lo que podemos hacer es conversarlo de nuevo en otro momento también, porque hay cosas interesantes, por ejemplo, el anteproyecto de ley de víctimas, el anteproyecto del Código Procesal Civil y Comercial, el anteproyecto del Código Juvenil. No sé, son cosas que me parece valen la pena conversar. Así que me parece que vamos a hacer otra vuelta, otro round, Gabriel, si no te parece mal, porque ha sido Sí, interesantísimo lo que nos contaste, pero quedan más cosas para saber cómo avanzan, si te parece. con Marcelo, con todo gusto, a disposición cuando ustedes lo dispongan, porque siempre es un gusto conversar contigo. Igualmente. Te dejo un saludo cordial y muchas gracias. Muchas gracias a vos y saludos a todos. Hasta Hasta luego. luego, adiós. Muy amable. Bueno, conversamos con el doctor Gabriel Somaglia, es el secretario de Justicia de la provincia de Santa Fe. Y en serio que este informe, que es muy largo, pero tiene muchos números, como ustedes escucharon del propio doctor Somaglia, desprende algunas preguntas, algunas cosas que son interesantes, ¿no? Como estas que le contaban, en las que no nos hemos podido meter, el anteproyecto que preparó la Secretaría sobre la ley de víctimas, y algunas otras cosas más. Y de lo que nos comentó, no sé, yo fui tomando acá apunte, 40% más de fallecidos en 2021 con relación a 2019. Ahí hay un número, ¿no? Los números están en el informe, pero para destacar un poco lo que él nos dijo, un poco menos de nacimientos en el 21 que en el 19, sí 100% más en el 21 que en el 20, para que se note bien en la historia el día de mañana esta pandemia, esta cuarentena y este encierro. Bueno, eso entre otras cosas, ¿no? 1.200.000 trámites.